Londres, en el enero de ese año, era una ciudad de puertas cerradas. El frío había bajado del norte en la primera semana, y no se había ido desde entonces. El río se congeló en sus orillas. El humo de 100.000 fuegos flotaba bajo sobre las calles, como la tapa de una olla. Detrás de cada elegante puerta en cada elegante plaza, los fuegos estaban encendidos. Las lámparas brillaban y el mundo era cálido, pero las puertas permanecían cerradas. Así son las grandes ciudades en un duro invierno. Estaba rebosante de calor, pero nada de ese calor era para la persona que estaba al otro lado de la puerta. Las puertas de las casas respetables eran las más duras de todas. Estaban pintadas de un negro brillante, con picaportes de latón pulidos por los lacayos antes del amanecer. Cuando se abrían, revelaban un muro de calor y luz de velas, y el murmullo de gente que nunca se había preguntado dónde dormiría. No se abrían a menudo. Una gran casa aprende a distinguir por la postura de los hombros de un visitante y el desgaste de sus botas quién merece la molestia de que se escape el calor. Y todas habían aprendido que la joven que iba de puerta en puerta esas 2 semanas no merecía la pena en absoluto. Su nombre era el problema. Había aprendido a decirlo al final, porque en el momento en que lo decía, la puerta comenzaba a cerrarse. Henrietta Wentwood tenía 24 años. Hasta hacía 2 años, había sido la hija de un caballero. Ahora no era nada en absoluto. Estaba en los escalones de servicio de la última casa de su lista. Era una residencia distinguida en una buena plaza. Esperó mientras el ama de llaves leía su carta de solicitud por segunda vez. Mantuvo la espalda recta. Lo había aprendido en 2 años. Mantienes la espalda recta y no dejas que vean que tienes frío. No súplicas. Lo único que le queda a una mujer que lo ha perdido todo es la manera en que lo pierde. Wentwood, dijo el ama de llaves, y levantó la vista. Henrietta observó cómo el apellido hacía su efecto. Era algo pequeño, el cambio en un rostro, una tensión, un retroceso, como ante algo que podría ser contagioso. El ama de llaves había sido casi cálida un momento antes, porque la carta era buena y la letra era la de una dama. Ahora la dobló por sus pliegues y la extendió por el hueco de la puerta, como si devolviera algo que no quería haber tocado. «Hemos cubierto el puesto», dijo ella. «Lo anunciaron esta mañana». «Lo hemos cubierto desde entonces». La puerta se estaba cerrando. «Yo no me molestaría en las otras casas si fuera usted, señorita Wentwood. Las noticias viajan. No hay ningún puesto en Londres para ese apellido, y no lo habrá. Pruebe en una ciudad industrial donde no lo conozcan. Buenos días». La puerta se cerró. El león de latón miraba a la nada, y Henrietta Wentwood se quedó en los fríos escalones en la tarde que moría, y comprendió por fin y por completo que el ama de llaves tenía razón. Lo había sabido durante 15 días, y se había negado a saberlo. Ahora lo sabía. Todas las casas respetables de Londres la habían rechazado, una tras otra. Algunas habían sido amables al respecto. La mayoría no. La razón era siempre la misma. Y la razón nunca cambiaría, porque lo que había arruinado a su padre no era algo que se desvaneciera. Estaba escrito. Estaba en el registro de un tribunal. Había estado en los periódicos durante toda una fría primavera, en los titulares más grandes que tenían. Y todos los que importaban lo habían leído. Ninguna buena reputación de la hija podría borrar una sola línea de aquello. Su padre había sido el señor Wentwood, un caballero de Hertfordshire, un hombre sin gran fortuna, pero de considerable meticulosidad. Había llevado las cuentas de una gran fundación benéfica durante 20 años sin un error ni un penique perdido. Y entonces una gran suma se perdió. El papel que mostraba a dónde había ido estaba escrito por la mano del señor Wentwood, o por una mano tan parecida a la suya que 3 hombres lo juraron en un tribunal. No había habido nadie que contara para algo que jurara lo contrario. El señor Wentwood quedó arruinado en una semana, y murió en menos de un año de algo que los médicos no pudieron nombrar, es decir, de vergüenza. Henrietta tenía 22 años. Había estado en la sala del tribunal. Había oído a su padre decir, con una voz que no reconoció que él no lo había hecho, que nunca en su vida había tocado un penique que no fuera suyo, que otra mano había escrito ese papel
y había dejado que su nombre lo llevara. Ella le había creído. Todavía le creía. Pero eso no marcaba la más mínima diferencia en ninguna puerta de Londres. La fe de una hija no era una prueba. Ni siquiera era interesante. Esos 15 días le habían enseñado exactamente cómo irían las cosas. Y así habían ido cada vez. Los primeros días había probado en las agencias de empleo, donde las damas buscaban puestos de damas. Los empleados eran eficientes hasta que oían el nombre, y fríos después. Luego había probado directamente en las casas con su buena carta y su espalda recta. Algunas la rechazaron en los escalones de servicio. Una la había dejado llegar hasta el vestíbulo. Una dama había bajado y la había mirado como se mira una mancha. Solo dijo Wenwood, se dio la vuelta y volvió a subir. Henrietta tenía un poco de dinero al principio de las 2 semanas. No le quedaba casi nada al final. Había vendido el broche de su madre en la segunda semana a un hombre que sabía exactamente lo poco que ella podía permitirse rechazarle. Ahora comía una vez al día. Había aprendido a hacer que durara. También había aprendido que el hambre, pasado cierto punto, es más silenciosa de lo que la gente piensa. No ruge. Solo hace que el frío sea más frío, las puertas más altas y que sea más difícil mantener la cuenta. Así que se quedó en los escalones, en el frío, y contó. Contar era el truco que la había mantenido en pie en los peores momentos. Llegó a 3. Luego recogió su pequeña maleta, que contenía todo lo que poseía en el mundo, y volvió a subir a la plaza. Tenía hasta que la luz se apagara para decidir. Si tenía el valor de ser institutriz en una ciudad donde nadie conocía su nombre, o si se le había acabado el valor por completo. Fue allí, en la plaza, donde la encontró el carruaje. Lo oyó antes de verlo, el sonido particular de un carruaje pesado sobre los adoquines helados, y se hizo a un lado sin mirar, como aprende a ser una persona a pie. No la pasó de largo. Redujo la velocidad. Se detuvo. Un lacayo con una sencilla librea oscura bajó y se acercó a ella. Le preguntó con gran corrección y sin ninguna curiosidad si tenía el honor de dirigirse a la señorita Wenwood. Ella dijo que sí. No podía imaginar por qué querría hacerlo. El lacayo le tendió una carta. Era una sola hoja doblada una vez, sellada con un sello liso. Su nombre en el exterior con una letra sobria y erguida. No la conocía. La abrió allí mismo en el frío, con los dedos torpes. No sabía qué esperar. Una exigencia, una crueldad, alguna última cuenta por pagar. Eran 3 líneas. Se le ofrece el puesto de acompañante de mi tía, Lady Perseus, en Old Croft, en Kent. El salario es de 40 libras al año. El carruaje la llevará ahora. No había firma. En su lugar, al pie de la hoja, había una sola letra escrita más grande que el resto. La forma en que un hombre firma algo que firma a menudo. Henrietta la leyó 2 veces. Luego miró al lacayo, que le devolvió la mirada con la perfecta inexpresividad de un sirviente bien entrenado. Y ella hizo la única pregunta que importaba. ¿De quién es este carruaje? De su gracia, señorita. ¿La gracia de quién? De Linwood, señorita. Y Henrietta Wenwood, que había pensado que no quedaba nada en el mundo que pudiera asustarla, sintió que el frío se hacía un poco más profundo. Porque también conocía ese nombre. Todo el mundo conocía ese nombre. El duque de Linwood era el hombre del que susurraban tras sus manos en los mismos salones que le habían cerrado sus puertas a ella. El duque de Linwood era el duque que nunca hablaba. Había muchas historias sobre el porqué. Algunos decían que estaba loco, silenciosa y peligrosamente loco, y que su familia lo ocultaba tras su silencio. Algunos decían que había matado a un hombre en su juventud, en un duelo, o peor, y que nunca había vuelto a hablar libremente desde entonces, por miedo a lo que su propia lengua pudiera revelar. Algunos decían que era simplemente el hombre más orgulloso de Inglaterra, demasiado orgulloso para malgastar palabras en un mundo que despreciaba. Estos eran los que más lo odiaban. No hay nada que la sociedad perdone menos que ser despreciado en silencio. En lo que todos estaban de acuerdo era en el hecho. El duque de Linwood no daba discursos, no conversaba, no se explicaba. Nadie recordaba haberle oído decir más de una docena de palabras juntas en una sala pública. Se sentaba a la cabeza de grandes mesas y no decía nada. Iba a la cámara y votaba, y no se levantaba para hablar.
Se decía que daba enormes sumas a esta causa y a aquella, siempre en silencio, siempre sin su nombre, para que la donación nunca pudiera ser rastreada ni agradecida. El silencio solo se había profundizado con los años, hasta que dejó de ser una costumbre y se convirtió en todo lo que la gente sabía de él. El duque, que nunca hablaba, no era un nombre en el que una mujer sensata confiaría. Henrietta miró las 3 líneas en su mano, la única letra L y el cálido y oscuro carruaje que esperaba. Pensó en la ciudad industrial, pensó en el frío, pensó en lo último que le quedaba de valor. «¿Por qué?», dijo en voz alta a nadie, al lacayo, a la carta. «¿Por qué me ofrecería algo a mí? No me conoce. Nadie que conoce mi nombre me ofrece nada más que el otro lado de una puerta». El lacayo no tenía respuesta. No era su lugar tenerla. Se quedó de pie en el frío y esperó. Los caballos piafaban. La luz se desvanecía sobre la plaza. Y Henrietta Wenwood tomó la decisión que una persona toma cuando realmente no le queda otra opción. Subió al carruaje. Hacía calor dentro, más calor que en cualquier lugar en el que hubiera estado en 15 días. Había una manta doblada en el asiento. Se envolvió en ella y se odió un poco por lo bien que se sentía. Y el carruaje la sacó de Londres, hacia la oscuridad, hacia una casa que nunca había visto, y un hombre que no hablaba, y una razón que no podía ni empezar a adivinar. Old Croft, cuando llegó 2 días después, no era la casa para la que se había preparado. Había esperado algo lúgubre. Un hombre silencioso, había razonado, viviría en una casa silenciosa, fría, cerrada y prohibitiva, toda de largos pasillos y muebles cubiertos. Old Croft no era así. Era una casa larga, baja y antigua, de piedra gris de Kent. Había crecido en su colina durante 300 años, sin ningún plan en particular. Parecía cálida, incluso en el crepúsculo de enero. Sus ventanas brillaban doradas. El humo subía recto de una docena de chimeneas hacia el aire quieto y frío. Parecía, pensó ella, bajando rígida y asustada en el patio, una casa vivida y amada. Eso era lo último que había esperado, y la inquietó más de lo que lo habría hecho la lúgubre apariencia. La lúgubre apariencia la habría entendido. Fue recibida por un ama de llaves con un rostro amable y preocupado, la señora Ashby. Hizo una reverencia, parloteó y le quitó la maleta helada de las manos, como si fuera algo de valor. Le dieron una habitación. La habitación ya tenía un fuego encendido, que ardía bien, como si lo hubieran encendido 1 hora antes y lo hubieran cuidado desde entonces. ¿Me esperaban con tanta exactitud?, preguntó Henrietta. «El fuego es orden de su gracia, señorita», dijo la señora Ashby, y algo cruzó su amable rostro, alguna duda privada. Bajó él mismo esta mañana para ver que la chimenea tirara bien. No suele venir a las habitaciones de invitados. No podría decirle por qué se tomó la molestia. No le dice a nadie por qué se toma ninguna molestia, pero se la tomó. Enderezó la cortina y fue hacia la puerta. «Querrá calentarse. Siéntese cerca. Nadie guarda las formas en Old Croft, porque no hay nadie aquí con quien guardarlas». Salió, y Henrietta se quedó frente al fuego, y por un momento no pudo entenderlo. En 2 años nadie le había encendido un fuego antes de que ella lo pidiera. Había olvidado que existían lugares donde tal cosa simplemente se hacía. Acercó sus manos frías a las llamas y se dijo a sí misma que no significaba nada, que una gran casa encendía muchos fuegos. Pero un duque había bajado él mismo para ver que éste tirara bien, y ella no sabía qué hacer con eso en absoluto. Conoció a Lady Perseus esa noche, y Lady Perseus al menos tenía sentido. La tía del duque era una mujer pequeña y erguida de casi 80 años. Tenía un rostro afilado y surcado de arrugas y unos ojos negros y brillantes que no se perdían nada. Compensaba con palabras cada palabra que su sobrino no decía. Hablaba. Hablaba desde el momento en que Henrietta entró en la habitación, en un comentario seco y continuo sobre todo y todos. A Henrietta le llevó un tiempo entender que la charla era una amabilidad. La anciana había visto su miedo y lo estaba cubriendo. Le estaba dando tiempo, sin pedirle nada, más que se sentara junto al fuego y dejara que las palabras la envolvieran hasta que dejara de temblar. «Se está preguntando», dijo Lady Perseus por fin, cuando sirvieron el té,
¿Por qué está aquí? Por supuesto que sí. Cualquier mujer con sentido común lo haría. Le diré la parte que puedo contar, que es mi parte. El resto debe obtenerlo de mi sobrino, si puede, lo que dudo. Sacarle algo a Samuel es como sacar agua de una piedra, y llevo intentándolo 32 años. Dejó su taza. Soy vieja y difícil, y he ahuyentado a 4 acompañantes en 3 años, a la última entre lágrimas, de lo cual no estoy orgullosa. Mi sobrino está cansado de la molestia de reemplazarlas. La propuso a usted. Esa es toda mi parte. Si me convendrá, no tengo idea. Y si yo le convendré a usted, menos aún. Pero está aquí, y es invierno, y ninguna de las dos tiene un lugar mejor donde estar. Bien podríamos intentarlo. ¿Por qué yo?, dijo Henrietta. Su sobrino no me conoce. ¿Y mi nombre? Se detuvo. Había aprendido a detenerse antes del nombre. Debe conocer mi nombre, Lady Perseus. Todo el mundo conoce mi nombre. La anciana la miró un largo momento con sus brillantes ojos negros. Conozco su nombre, dijo. ¿Wentwood? Sí. Lo conocía cuando la propuso. Y no dijo nada más al respecto, lo que fue su propia forma de respuesta. Cambió la conversación a otros temas, y Henrietta entendió que había llegado al límite de la parte que Lady Perseus podía contar. El resto yacía en algún lugar en el silencio de un hombre que aún no había visto adecuadamente. Lo vio a la mañana siguiente. Se había levantado temprano, incapaz de dormir en una cama tan extraña, y había bajado con la primera luz gris para encontrar la biblioteca. Le habían dicho que podía usarla, y la promesa de una habitación llena de libros había sido el único pensamiento cálido en una noche fría. La encontró. Era una habitación hermosa, alta y larga, con una galería. Había más libros de los que había visto desde que la pequeña y buena colección de su padre fue vendida en la puerta de su antigua casa para pagar a hombres a los que su padre nunca había debido nada. Se quedó allí de pie y sintió que algo en su pecho, que había estado apretado durante 2 años, se relajaba. Luego se giró y el duque de Linwood estaba en la puerta, observándola. No lo había oído llegar. Se movía, aprendería ella, tan silenciosamente como hablaba. Jorel Sol, moreno, con el pelo oscuro encaneciendo prematuramente en las sienes, y un rostro duro e inmóvil que no revelaba nada. Sus ojos eran de un extraño y claro gris tormenta, y se posaron en ella con una atención tan completa y silenciosa que lo sintió como una mano sobre ella. Se había preparado todo este tiempo para lo que un hombre así podría querer de una mujer que había recogido de la calle. Al encontrarse con esos ojos grises, vio de inmediato que se había preparado para algo completamente equivocado. No había en ellos el tipo de deseo que había temido. Había otra cosa, algo que se parecía imposiblemente a una deuda. Su gracia, dijo, e hizo una reverencia, y no supo qué más hacer. Él inclinó la cabeza. No habló. La miró un momento más, y ella tuvo la extraña sensación de que la estaba leyendo como ella leía una página. Asimilándola por completo, el vestido remendado, la espalda recta, los 2 años escritos en su rostro, y anotándolo todo en algún lugar con cuidado. Luego cruzó hacia una mesa. Cogió una tarjeta que estaba allí preparada. Escribió brevemente en ella, con la letra sobria y erguida que conocía de la carta. La dejó sobre la mesa y salió, todo sin una palabra. Ella fue a la mesa cuando él se hubo ido. La tarjeta decía: «La biblioteca es suya siempre que lo desee. Tome cualquier libro que le guste. Nadie la molestará aquí a esta hora, excepto yo, y yo no lo haré». Se quedó sosteniéndola. Esta pequeña cortesía en una casa que parecía una tumba, escrita porque el hombre que la ofrecía no quería o no podía decirla en voz alta. Y Henrietta Wentwood, que no había llorado en 2 años, que se había entrenado para no llorar porque era algo que costaba demasiado, sintió que le picaban los ojos, y no lo entendió en absoluto. Había venido a Oldcroft preparada para un precio. Pasó sus primeras semanas allí esperando que se nombrara el precio. Toda su experiencia de los 2 años pasados le decía que nada se daba sin uno, que las entregas que parecían más amables eran aquellas cuyo precio resultaba más caro al final. Observaba al duque en busca de ello. Buscaba el momento en que su silencio cambiaría, la exigencia detrás de la cortesía, la trampa en la habitación cálida, el fuego encendido
y la biblioteca que era suya cuando quisiera. La trampa no llegó. Eso era lo que no podía encajar en ninguna forma que conociera. Pasaba una semana tras otra. El duque no decía nada y no pedía nada, y el precio nunca se nombraba porque no había precio. Empezó lentamente, contra todo instinto, a creerlo. Y creerlo la asustaba más que un precio, porque un precio lo entendía, y esto no. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte las nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. Llegó a conocer la casa y la forma de los días en ella. Y por la forma de los días, sin querer, empezó a conocer al hombre. No era ocioso. Eso fue lo primero que aprendió, y la sorprendió, porque había imaginado a un duque silencioso como un hombre que no hacía más que meditar. Samuel de Linwood trabajaba silenciosa y constantemente en la gestión de una gran finca y muchas otras cosas más. Lo hacía casi todo sobre papel, con su letra sobria y erguida, desde un estudio cuya puerta solía estar abierta y cuyo silencio nunca estaba vacío. Salían cartas de Oldcroft por docenas. El dinero iba con ellas, y Henrietta, que hacía compañía a Lady Perseus durante los largos días y tenía libertad para moverse por la casa, empezó a ver de reojo a dónde iba el dinero. Vio la primera muestra por accidente, en una mañana cruda de su tercera semana. Había ido a la granja principal por un recado de la anciana. Había un alboroto junto al granero, un joven mozo de cuadra, un chico de 14 años, pálido y tembloroso, un caballo desbocado, finalmente controlado por 2 hombres, una barandilla rota. El chico había sido descuidado. Todos lo sabían. El capataz estaba a punto de estallar en una furia que habría terminado en un despido. Y un mozo de granja despedido sin referencias era un chico que no comía. Y el duque estaba allí. Debió de oír el alboroto desde el patio. Entró en el granero en silencio, y todos se callaron, esperando el juicio del amo, que todos suponían que sería duro, porque el amo era un hombre duro. No habló. Miró al chico un largo momento con sus ojos grises. Miró la barandilla rota. Luego tomó al chico por el hombro, sin brusquedad, y lo giró. Puso la mano temblorosa del chico sobre el cuello del caballo y la mantuvo allí. La mantuvo hasta que el caballo se calmó, y el chico se calmó con él. La mantuvo allí un buen rato. Y luego escribió algo en una tarjeta, se la dio al capataz y salió. Henrietta estaba lo suficientemente cerca como para ver cambiar el rostro del capataz al leerla. Más tarde supo por la señora Ashby lo que decía. Decía que el chico debía quedarse y ser enseñado adecuadamente por el propio capataz. Y que si alguna vez el chico era despedido por una falta, significaría que el capataz no había logrado corregírsela. Sería el capataz quien respondería por ello. Nadie fue regañado, nadie fue avergonzado. Un chico descuidado fue simplemente, sin palabras, salvado, y puesto en camino de mejorar. Y todo se hizo sin una sola palabra hablada. Se encontró con ello una y otra vez después de eso, una vez que aprendió a verlo. El dinero iba a un inquilino cuyo granero se había quemado, cuya renta fue perdonada en silencio durante 2 años, y que nunca supo de quién. Iba a la viuda de un hombre que había trabajado en Oldcroft y se había ahogado. Se le arregló una pensión a través de un abogado para que pareciera provenir de un fondo y no de una persona, para que la viuda nunca sintiera el peso de la caridad privada de un duque. Iba a un chico del pueblo, listo y pobre, enviado a una buena escuela con las tasas pagadas por una mano que nunca conocería. Conoció al inquilino del granero quemado una vez. Era un anciano llamado Corby, y se lo encontró cuando fue al pueblo a hacer recados para la anciana. Él le habló de ello, sin saber quién era ella ni dónde se alojaba, de la manera en que la gente del campo habla de una maravilla. Su granero se había incendiado en un agosto seco, dijo, y con él su año. Había pasado una semana sin dormir, esperando que la gente viniera a echarlo, porque llevaba 2 trimestres de retraso y conocía la ley. El agente había venido, pero había traído un papel que perdonaba los 2 trimestres, y 2 años más además. Y ni una palabra de quién lo había ordenado. Algún fondo, dijo el anciano, y negó con la cabeza. Dijeron que era un fondo, pero no hay ningún fondo que camine por los campos al amanecer para ver que el nuevo granero de un hombre esté bien construido. Y yo lo he visto hacerlo, señorita.
El alto y moreno que nunca dice nada, caminando por mi campo antes del amanecer, mirando la viga de mi tejado, y se fue antes de que pudiera ponerme las botas para agradecérselo. Un fondo. Se rió y se secó los ojos, sin avergonzarse. Le diré lo que pienso. Pienso que hay un hombre por aquí que hace más bien que 10 de los que lo predican, y que ha sufrido alguna herida que le impide darlo a conocer. Lo pongo en mis oraciones sin nombre alguno, porque no tengo ninguno que darle. Supongo que el Todopoderoso sabe a quién me refiero. Henrietta volvió a casa con eso dentro de ella, y no la abandonó. Había llegado a Old Croft creyendo que era la única alma en el condado que tenía una deuda sin nombre con el Duque Silencioso. Ahora veía que era una de muchas. Estaban esparcidos por los campos, las cabañas, las callejuelas del pueblo. Toda una compañía silenciosa, de personas salvadas por una mano a la que ninguno de ellos podía agradecer. Ponían a un hombre sin nombre en sus oraciones, y no sabían que tenía un nombre. Era extraño ser parte de una compañía en la que te habías creído sola. También era algo cálido, en un frío camino a casa. Una y otra vez se encontraba con el mismo patrón, el mismo cuidado para que la donación nunca fuera rastreada, nunca agradecida, para que nunca pusiera a quien la recibía bajo el peso de la gratitud cara a cara. Le preguntó a Lady Perseus sobre ello una vez. La anciana guardó silencio un rato. «No le gusta que le den las gracias», dijo por fin. «No es modestia. Quiero que entiendas eso, porque estarás tentada a pensar que es modestia, y no lo es. Es algo más duro. No cree que sus gracias valgan la pena, ni su palabra, ni nada suyo que solo se diga. Así que da cosas que son reales. El dinero es real. Un techo es real. Un lugar en una escuela es real. Estas son cosas que un hombre puede hacer sin abrir la boca. Y mi sobrino ha llegado a confiar solo en las cosas que un hombre puede hacer sin abrir la boca». Miró a Henrietta con sus brillantes ojos viejos. «No siempre fue así. Esa es la parte que no sabes, y no te la diré, porque es suya para contarla. Pero no siempre fue así. Una vez fue el chico más abierto de corazón que hayas visto. Hablaba. Cielos, cómo hablaba. Y creía que si solo le decías a la gente la verdad, la escucharían. Algo lo curó de eso. Yo estaba allí cuando sucedió. Lo he visto pagarlo todos los días durante 10 años, y daría el resto de mi vida por deshacerlo y no puedo. Porque la única persona que puede deshacerlo es él, y no lo hará. Ha dejado de creer que sirva de algo intentarlo. Henrietta llevó eso consigo durante mucho tiempo. Después de eso, empezó a observar al duque de manera diferente. Ya no por el precio, sino por la herida. Y lentamente, como sucede en una casa compartida durante un largo invierno, llegaron a conocerse. El hombre silencioso y la chica arruinada. Aunque ni una palabra de ese conocimiento fue pronunciada por él en voz alta. Sucedió en la biblioteca, a la temprana hora gris que les pertenecía a los dos. Al principio, ella había pensado en mantenerse fuera de su camino allí, pero él había dejado la tarjeta que decía que la habitación era suya, y descubrió que, de hecho, no le importaba su presencia. Parecía, si acaso, buscarla. Llegaba a su hora para encontrarla ya allí, y se ponía a leer un poco más lejos. Los dos en silencio juntos en la luz creciente. Debería haber sido incómodo, no lo fue. Nunca en su vida se había sentido tan cómoda en un silencio. Empezaron a hablar a su manera, es decir, ella hablaba y él escribía. Ella decía algo sobre el libro que tenía en las manos, algún argumento con el que no estaba de acuerdo, algún pasaje que la había impresionado. Él escuchaba con esa completa atención gris. Después de un rato, escribía una línea en una tarjeta y se la pasaba. Sería una respuesta, seca, exacta, a menudo inesperadamente divertida. Ella respondía a la tarjeta en voz alta, y él volvía a escribir. Guardó en su memoria uno de esos primeros intercambios. Había estado leyendo un viejo y solemne libro sobre los deberes de los grandes. Había dicho, medio para sí misma, que el hombre que lo escribió claramente nunca había sido grande ni un día en su vida. O habría sabido que es mucho más fácil escribir sobre el deber que cumplirlo. El duque escribió una tarjeta y se la pasó. Era un obispo, decía. Son grandes, de la única manera que no cuesta nada. Ella se rió, la primera vez que se reía en voz alta en esa casa, y dijo que eso era cruel y probablemente cierto.
Y si él nunca pensaba bien de nadie, él escribió de nuevo, rara vez, ahorra decepciones. Y luego, después de un momento, una segunda tarjeta, que pareció sopesar antes de dársela. Hago excepciones. Son más problemáticas que la regla, pero me han dicho que valen la pena. No la miró cuando ella leyó esa. Miró al fuego. Henrietta miró la tarjeta y no respondió en voz alta porque descubrió que no podía, y la guardó silenciosamente en su bolsillo en lugar de devolverla a la mesa. Fue la conversación más extraña de su vida, mitad hablada y mitad escrita, llevada al ritmo de un hombre que sopesaba cada palabra porque la escribía con tinta. Y llegó a pensar, la conversación más sincera de su vida. Un hombre que debe escribir algo, no lo escribe a la ligera. Todo lo que Samuel de Linwood le escribió en esas tarjetas fue considerado honesto y sentido. Esa misma semana llegó una visita a Old Croft, una señora Falkland, una dama del condado que visitaba a Lady Perseus 2 veces al año por deber. Se quedaba demasiado tiempo y sabía todo sobre todos. Miró a Henrietta con franca curiosidad, hizo sus pequeños comentarios y se abrió paso durante el té hasta el tema por el que había venido. Por supuesto, dijo cómodamente, dicen que el duque no está del todo, y se tocó la sien y sonrió. Se oyen esas cosas. El silencio, ya sabe, no es natural en un hombre. Mi marido dice que un hombre que no habla tiene algo que no se atreve a decir. Henrietta dejó su taza. No había tenido la intención de hablar. Se oyó a sí misma hablar. Su marido se equivoca, dijo. He vivido bajo este techo 3 meses. He visto a un chico descuidado salvado de la ruina, a un inquilino quemado mantenido en su granja, a la viuda de un ahogado salvada del asilo. Todo ello por una mano que tuvo el mayor cuidado de no ser vista ni agradecida. Ese no es un hombre con algo que no se atreve a decir. Ese es un hombre que ha decidido que decir es barato y hacer es caro, y ha elegido lo más caro. Ojalá hubiera más como él, y menos que se tocan la sien durante el té. Hubo un silencio. La sonrisa de la señora Fowland se volvió rígida. Al otro lado de la habitación, Lady Perseus hizo un pequeño sonido en su costura, que podría haber sido una tos, y no lo fue. Y Henrietta, con el corazón acelerado, entendió 2 cosas a la vez, que acababa de ser imperdonablemente grosera con una invitada, y que había querido decir cada palabra y la diría de nuevo. Había hablado por el duque silencioso exactamente como 10 años antes. El duque silencioso había hablado una vez por su padre en una habitación que no quería oírlo. No supo entonces que él se enteró. Se enteraba de todo en Old Croft. Esa noche había una tarjeta en la mesa de la biblioteca con la letra sobria y erguida. Decía solo, la señora Falkland no vale la pena, pero se lo agradezco. L. Era la primera vez que le escribía la palabra gracias. También guardó esa tarjeta. Él la observó más de lo que ella sabía ese invierno, y pensó más de lo que escribió. Lo había planeado todo en silencio, como planeaba todo, encontrar a la hija, acogerla, hacer con hechos lo que no había logrado hacer con palabras, verla a salvo, verla cómoda, y cuando la prueba estuviera lista y el momento fuera el adecuado, ver el nombre de su padre restaurado. Había sido un plan limpio, una deuda con forma, algo que podía pagar y terminar. No había planeado la segunda mañana en la biblioteca. No había planeado a una mujer que le dijera que se equivocaba sobre un libro, que tuviera razón y que no lo suavizara porque él era un duque. No había planeado la forma en que la casa se sentía diferente con ella dentro, la forma en que se encontraba yendo a la biblioteca a la hora gris por la compañía de un silencio que, por primera vez en 10 años, no estaba vacío. Hubo momentos en que quiso hablar. Ese era el peligro de ella. 10 años había pasado sin quererlo. Ahora había momentos, viéndola fruncir el ceño sobre una página, en que las palabras subían en él como agua tras un muro. Y tenía que escribirlas con tinta o no decirlas en absoluto. No confiaba en ese deseo. Había querido hablar una vez antes, a los 22 años, con todo su corazón. Y el mundo le había enseñado lo que valía su palabra. Así que escribía sus tarjetas y mantenía su muro y se decía a sí mismo que era suficiente. Y sabía, en esa parte de un hombre que no se miente a sí misma a la hora gris, que no era suficiente, que no había sido suficiente durante algún tiempo.
que el muro se iba a derrumbar, lo quisiera él o no, solo que aún no sabía qué lo derribaría. Ella guardaba las tarjetas. Al principio no habría sabido decir por qué. Las guardaba en el cajón de su tocador, una pequeña pila creciente de ellas. La letra sobria y erguida en la buena tarjeta lisa. Se decía a sí misma que era solo porque eran lo más parecido que tenía a una conversación. Pero era más que eso. Y sabía que era más que eso. Y saberlo la asustaba de la vieja manera. De la manera en que el fuego encendido la había asustado. La manera en que la amabilidad sin precio la había asustado. Porque significaba que estaba empezando a desear algo de nuevo. Y había aprendido 2 años antes lo que sucedía cuando deseabas. Fue Lady Perseus al final quien le dijo por qué estaba en Old Croft. O le contó el principio, el hilo que conducía al resto. Era febrero, un día duro y brillante, y la anciana estaba de uno de sus humores feroces. Miró a Henrietta por encima de su costura y dijo sin preámbulos: «Todavía no sabes por qué te mandó a buscar. Te está consumiendo. Puedo verlo. Voy a romper mi palabra con él y te contaré una parte. Tengo 80 años y me he ganado el derecho a romper una palabra o dos antes de irme. Y creo que harás alguna tontería por no saber. Prefiero que hagas una tontería sabiendo que al menos tiene la posibilidad de ser la tontería correcta». Dejó la costura. «¿Sabes cómo se arruinó tu padre, niña? ¿Todo o solo la parte que imprimieron?» «Sé que no lo hizo», dijo Henrietta. «Sí, no lo hizo. Yo también lo sé». La boca de la anciana era sombría. «Hubo un hombre hace casi 12 años que sí lo hizo. Un hombre listo. Dejó que la mano de tu padre lo llevara. Ahora está muerto. Murió en su cama, respetado, llorado, un gran hombre de negocios y caridad. Lo que le hizo a tu padre murió respetable con él y habría permanecido enterrado para siempre. De no ser por una persona que sabía la verdad y no podía probarla». Miró a Henrietta fijamente. Mi sobrino sabía la verdad. Tenía 22 años, era joven y de corazón abierto, y estaba seguro, como se está a los 22, de que la verdad solo tenía que ser dicha para ser creída. Así que se puso de pie. En una habitación llena de la gente que importaba, en el apogeo del escándalo, lo dijo, nombró al hombre que lo había hecho. Dijo que tu padre era inocente, y dijo quién era culpable. Y lo dijo con todo su corazón frente a todos los que podrían haber salvado a tu padre si hubieran querido. Henrietta se había quedado muy quieta. Se rieron de él, dijo Lady Perseus, y su vieja voz era firme y terrible. Eso es lo que debes entender, si quieres entenderlo a él. Se rieron. Un chico de 22 años sin más prueba que su propia certeza, acusando a un hombre grande y poderoso, defendiendo a un oficinista arruinado. Les pareció una buena broma. Los amigos del gran hombre se cerraron a su alrededor como el agua. Pintaron a mi sobrino como un tonto o un novato engañado. O peor, usaron sus propias palabras como prueba de la culpabilidad de tu padre. Porque, decían, el acusado no tiene más defensores que un chico alocado que dirá cualquier cosa. Las palabras de mi sobrino no salvaron a tu padre, ayudaron a hundirlo. La habitación estaba muy silenciosa. Eso es lo que Samuel ha llevado durante 10 años, continuó la anciana. No solo que falló, sino que lo empeoró. Se puso de pie y dijo la verdad con todo su corazón. Y la verdad no valió nada, y sus palabras hicieron daño. Algo así cura a un hombre de hablar. Lo curó a él. Desde ese día no ha creído que una palabra suya valiera el aliento para decirla. Así que dejó de decirlas. Hizo lo que un hombre puede hacer en silencio en su lugar, y esperó. ¿Esperó a qué?, dijo Henrietta, aunque ahora creía saberlo. A la prueba, dijo Lady Perseus. A lo que le faltaba a los 22. Ha pasado 10 años en silencio, de la única manera en que confía, con hechos y no palabras, reuniendo lo que no pudo reunir entonces. Y te esperó a ti. Ha vigilado todo este tiempo para ver qué sería de la hija. No podía deshacer lo que se le hizo al padre. No podía devolverle al padre su nombre mientras vivía, y el padre está muerto, pero la hija vivía en algún lugar, pagando por un crimen que ni siquiera era suyo. Mi sobrino nunca ha olvidado ni un solo día que le debe a esa hija una deuda que no podía pagar con palabras. Cuando oyó que estabas en Londres, rechazada en todas las puertas,
Hizo lo primero que un hombre puede hacer en silencio. Abrió la suya. La anciana recogió su costura de nuevo, sus manos no del todo firmes. Ahí lo tienes. Ahora sabes por qué el fuego estaba encendido antes de que lo pidieras. No era para un acompañante. Era por una deuda. He roto mi palabra con él, y no me arrepiento. No le dirás que te lo conté, y harás ahora lo que el saber te diga que hagas. Henrietta se quedó muy quieta durante mucho tiempo en la habitación brillante y fría. Entendió, ahora, muchas cosas. Entendió la deuda que había visto en los ojos grises esa primera mañana. Entendió el fuego y la biblioteca y el cuidado puesto en que ninguna donación fuera rastreada. Entendió el silencio mismo, toda su terrible arquitectura. Un hombre que había dicho la verdad una vez con todo su corazón y había sido obligado a verla hacer daño. Y había cerrado su boca al mundo durante 10 años antes que arriesgarse a algo así de nuevo. Y entendió con una punzada que le quitó el aliento lo que significaba. Todo lo que él había hecho por ella, cada amabilidad de ese extraño invierno, no había sido por ella en absoluto. Había sido por una deuda con un hombre muerto, por una culpa de 10 años. El hombre que lo había hecho nunca había esperado, ni querido, ni quizás siquiera imaginado que ella pudiera llegar a importarle por sí misma. Y ella entendió, sentada allí, que había llegado a desearlo a él. Esa era la tontería que Lady Perseus había visto. Se había enamorado en algún momento de ese invierno silencioso de fuegos encendidos y tarjetas escritas. Del duque de Linwood. Él no lo sabía. Nunca lo adivinaría. Él creía que solo estaba pagando con hechos una vieja deuda a un nombre. Era algo difícil de saber. Ella era orgullosa y había perdido todo lo demás, y su orgullo era lo último que poseía. Era amargo para una mujer orgullosa amar a un hombre que solo era amable con ella por culpa hacia su padre. Pensó durante un día o dos que lo correcto, lo único soportable, era irse. Tomar el conocimiento y usarlo como Lady Perseus había dicho. Y lo que el conocimiento le decía que hiciera era seguramente marcharse. Dejar de aceptar una amabilidad que en realidad era una disculpa a un cadáver. Conservar lo último de su orgullo e irse a la ciudad industrial. Después de todo, no se fue. Y la razón por la que no se fue lo que lo cambió todo. Porque no fue debilidad, y ni siquiera fue amor, aunque el amor estaba en ello. Fue que había empezado, en la biblioteca a la hora gris, a ver al hombre detrás de la deuda. Y el hombre detrás de la deuda valía más que la deuda y más que su orgullo. Descubrió que no podía abandonar a un hombre que se había encerrado en el silencio durante 10 años por una herida que nadie había intentado curar, cuando ella era quizás la única persona viva que podría hacerlo. Había venido a Old Croft para ser salvada. Se quedó, al final, porque había empezado a pensar que ella podría ser la que salvara. Y eso valía más para una mujer que lo había perdido todo que cualquier salario o cualquier habitación cálida. Ser necesitada. Tener algo que dar que nadie más podía dar. Había pensado que todo eso se había ido con su padre. Descubrió que no se había ido, y por eso se quedó. Hubo una noche en marzo que cambió el temple de las cosas entre ellos, aunque no se dijo nada, porque nada entre ellos se decía nunca. Lady Perseus cogió un resfriado, uno malo, del tipo que asusta en los muy ancianos. Durante 2 días estuvo grave. El médico vino y se mostró serio. Henrietta se quedó con ella durante lo peor de la segunda noche, refrescando la vieja y fiera frente, sosteniendo la mano delgada. Y en algún momento después de la medianoche, la puerta se abrió sin hacer ruido, y el duque estaba allí. No preguntó cómo estaba su tía. Podía ver cómo estaba. Acercó una silla al otro lado de la cama y se sentó. Los dos hicieron la vigilia juntos durante las pequeñas y frías horas, a cada lado de la mujer que, a su manera, los había unido y que se habría enfurecido al saberlo. No hablaron. Pero una vez, cerca del amanecer, la respiración de la anciana se alivió por fin, y el peligro pasó. Henrietta levantó la vista y lo encontró mirándola a través de la cama. No a su tía, a ella, con toda la herida y todo el invierno en los ojos grises, y sin ninguna tarjeta en la mano para esconderse. Él no apartó la mirada, ni ella tampoco. Duró un momento o una hora. No habría sabido decirlo. Luego, Lady Perseus se movió
y refunfuñó algo grosero en sueños, que era la señal más segura de que viviría, y el momento se desvaneció. Pero había sucedido. Ambos habían estado allí cuando sucedió. Y algo que ha sucedido no puede hacerse que no haya sucedido, por mucho que dos personas orgullosas se nieguen a hablar de ello. El problema vino, como siempre viene, de quien más tenía que perder con la verdad. El hombre que había arruinado a su padre estaba muerto. Pero había dejado una viuda, y la viuda estaba muy viva, y la viuda era Lady Vivian Cranford. Ella era, a su manera, tan gobernante de una cierta parte del mundo, como el duque era amo de la suya. Era una mujer hermosa, todavía cerca de los 50, con un rostro liso y sin arrugas, y una sonrisa agradable y fría. Y una manera tan cortés que la gente al principio no entendía que había sido herida hasta que ya estaba sangrando. Había construido toda su vida desde la muerte de su marido sobre la respetabilidad de su nombre, la fortuna de su caridad y la gran y cálida reputación que él había dejado. Guardaba las tres cosas como una leona guarda a sus cachorros, y por la misma razón, eran todo lo que tenía. Quizás no sabía con precisión lo que su marido le había hecho al señor Wentwood 12 años antes, o lo sabía y se había obligado a no saberlo, como hace la gente con los crímenes que los mantienen cómodos. De cualquier manera, sabía esto con el agudo instinto de una mujer cuya posición entera descansa sobre algo enterrado. Sabía que el nombre Wentwood era un peligro. Y el nombre Wentwood, bajo la protección del duque de Linwood, era un peligro de un orden completamente diferente. Porque él era el único hombre que se había levantado y lo había pronunciado en el mismo aliento que el de su marido. Se movió para acabar con ello, como se mueven esas personas, agradablemente, sin dejar marca, de una manera que nunca podría ser rastreada hasta ella. Empezó con el arma más antigua que existe. Empezó con el buen nombre de la hija. Fue fácil. Esa era la cruel simplicidad del asunto. Una mujer joven, soltera, viviendo bajo el techo de un duque soltero, era algo que solo necesitaba ser mencionado con la voz adecuada para que la mención hiciera todo el trabajo. No importaba que Lady Perseus viviera en Old Croft, que se observaran todas las formalidades, que Henrietta fuera la acompañante pagada de la anciana y nada más. Lady Vivian lo mencionó cortésmente, con un pequeño suspiro, con una gran muestra de reticencia en una docena de salones. Que era una lástima, una grandísima lástima, que la chica Wentwood, pensara lo que se pensara del padre, hubiera tirado por la borda el último jirón de su reputación. Que se fuera a vivir de manera tan irregular con un hombre como Linwood, un hombre del que se oían tales cosas, y dejó que el pequeño suspiro hiciera el resto. En un mes, estaba en todas partes. La historia ya no era la caridad de un duque hacia la hija de un hombre arruinado. Era un escándalo, uno abierto, y se aferró a Henrietta exactamente como se había aferrado la primera desgracia. Hizo lo que estaba diseñado para hacer. Hizo de su presencia en Old Croft algo que arruinaría al final no solo a ella, sino a la anciana a la que servía y al hombre que la había acogido. Henrietta se enteró lentamente, como se entera uno de esas cosas. Una mirada aquí, una carta sin respuesta allá, una frialdad donde había habido cortesía. Y luego, de repente, en una sola tarde cruel, había ido con Lady Perseus a una casa en el condado donde la anciana había sido recibida durante 50 años. La puerta se abrió. La hija de la casa salió al carruaje ella misma, sonrojada e infeliz, para decir que su madre no estaba en casa. Lady Perseus, de casi 80 años, a quien nunca le habían negado una puerta en su vida, se sentó muy erguida en el carruaje, y no dijo nada hasta que se alejaron. Luego dijo, con una voz que temblaba de una rabia, que Henrietta no le había oído antes. Así que a esto hemos llegado. Me cerrarán sus puertas a mi edad por una mentira, antes que cerrárselas a Vivian Cranford. Bueno, ya veremos. Pero bajo la rabia, Henrietta oyó el dolor, y supo con una certeza enfermiza que ella era la causa, que su presencia estaba arruinando a la única persona que había sido incondicionalmente amable con ella, y que lo honorable, lo único decente, era lo que se había negado a hacer un mes antes: irse. Fue a ver al duque esa noche. Nunca en todo el invierno había ido a hablar con él de algo que importara.
Fue ahora. Estaba en su estudio, la puerta abierta, las velas encendidas, la mano sobria y erguida, moviéndose sobre un papel. Levantó la vista cuando ella entró, y algo cruzó su rostro inmóvil al verla. Una agitación rápidamente dominada. Se quedó en la puerta y se obligó a decirlo. Todo, claramente, porque él era un hombre que valoraba las cosas reales, y una verdad llana dicha llanamente era lo más real que ella podía darle. «Debe dejarme ir», dijo. «Sabe lo que se está diciendo. Sabe quién lo está diciendo. A Lady Perseus le han negado una puerta hoy, a su edad, después de 50 años, por mi culpa, porque estoy aquí. Esa mujer pretende arruinarnos a los tres, y lo hará, porque una mentira en la boca adecuada no puede ser respondida. No me quedaré para ser la ruina de las dos personas que...» Su voz se quebró. La controló. «Sé por qué me trajo aquí. Lady Perseus me lo contó. Sé lo de mi padre, y lo que usted hizo, y lo que le costó. Sé que esto nunca fue un puesto, fue una deuda, y la ha pagado, su gracia, 10 veces. Lo libero del resto. No le debe nada más a mi padre. No me debe nada a mí. Déjeme ir, y que los rumores se vayan conmigo. Y que su tía conserve sus puertas, y usted su paz. Es lo único que me queda por hacer por cualquiera de ustedes. Y le pido que me deje hacerlo». Hubo un largo silencio. Era diferente de los otros silencios. Lo vio coger su pluma por un hábito de 10 años para escribir su respuesta. Y lo vio mirar la pluma y dejarla. Y entendió que estaba luchando contra algo, que una gran lucha estaba ocurriendo detrás de los inmóviles ojos grises. Era la lucha de un hombre que durante 10 años había respondido al mundo con tinta. Enfrentado por primera vez a algo que la tinta no respondería, se levantó, rodeó el escritorio, se paró frente a ella, cerca, y ella tuvo que levantar el rostro hacia él. Vio en los ojos grises toda la herida que Lady Perseus había nombrado, y algo más ahora. Algo que no había estado allí esa primera mañana, algo que había crecido todo el invierno en la biblioteca a la hora gris, y que no tenía nada que ver con ninguna deuda a ningún hombre muerto. Y el duque de Linwood, que no había hablado más de una docena de palabras juntas en una sala pública en 10 años, abrió la boca y habló. «No», dijo. Fue una palabra. Su voz era baja y áspera por el desuso, y le costó visiblemente. Fue, pensó Henrietta, la cosa más extraordinaria que había oído nunca. Una sola palabra hablada de un hombre que había hecho del silencio toda su armadura, gastada en ella en un estudio iluminado para retenerla. «No», dijo de nuevo, y su voz se estabilizó, todavía áspera, pero más firme. Un hombre reaprendiendo algo. «No te irás. Dejé que creyeras que esto era una deuda porque era más fácil. Una deuda es algo que sé cómo pagar en silencio, y he pagado todo en silencio durante 10 años. Fue una deuda una vez. No es una deuda ahora. No ha sido una deuda desde...» Se detuvo. Pareció buscar el momento. «Desde la segunda mañana en esta biblioteca, cuando me dijiste que me equivocaba sobre un libro, y tenías razón, y no te importó que yo fuera un duque. Dejó de ser una deuda entonces. No te lo dije. No te lo dije porque había dejado de creer que mi decir algo pudiera hacerlo verdadero o seguro, o que valiera la pena el riesgo de decirlo. Dejé que siguieras pensando que era una deuda. Fui un cobarde al hacerlo. He terminado de ser un cobarde». Tomó aliento. «Vivian Cranford no te arruinará. No lo permitiré. Y no lo permitiré de la única manera que me he negado a intentar durante 10 años. Porque he aprendido este invierno, de ti, que hay algo peor que decir la verdad y que haga daño. Es guardar silencio y dejar que el daño se haga, y llamar a tu silencio sabiduría. Lo llamé sabiduría durante 10 años. Era miedo. Tú me has curado de él». Algo en la comisura de su dura boca se movió. El fantasma de algo, el atisbo de una sonrisa que nunca había visto. «Ahora vete a la cama, Henrietta. Confía en mí, y no me hables de nuevo de irte, porque descubro que he recuperado mi voz en un mal momento para cualquiera que desee discutir conmigo, y pienso usarla». Ella no pudo hablar en absoluto. Ella, que había hecho toda la conversación ese invierno, se quedó en la puerta de su estudio, y no pudo encontrar una sola palabra. «¿Ves?», dijo él más bajo. «No es tan fácil cuando es tu turno.
Vete a la cama. Tengo cartas que escribir. Y por una vez en 10 años, sé exactamente lo que quiero decir. La Gran Asamblea del Condado se celebró ese año, como todos los años, en los largos salones de la Casa de Asambleas de la ciudad del condado. Todos acudían. Todos los que eran alguien en 30 millas a la redonda. Ese año vinieron ardiendo con la historia de la chica Wendwood y el duque silencioso. Lady Vivian Cranford llegó, segura, en la cima de su poder, de que había ganado. Tenía razones para estar segura. La hija estaba doblemente deshonrada ahora. La vieja tía excluida de las puertas, y el duque silencioso, no podía defenderlas más de lo que nunca había defendido nada. Todos sabían que no hablaba, que no era capaz de ello, que fuera cual fuera la verdad del asunto, se sentaría al borde de la sala, como siempre se sentaba, y no diría nada. Y dejaría que la marea se llevara a la chica. Lady Vivian había construido todo su plan sobre el silencio del duque de Linwood, que era lo más seguro de Inglaterra. Entró en la asamblea con sus mejores galas, y fue recibida como una reina. Se permitió, saludando a esta persona y a aquella, la más pequeña, cortés y suspirante mención de la pobre Lady Perseus, que realmente debería haber tenido más juicio a su edad, y de la chica Wendwood, de quien cuanto menos se dijera, mejor. Observo cómo las menciones hacían su trabajo, y estaba contenta. Henrietta no había querido venir. El duque se lo había pedido, no escrito. Pedido con su voz áspera y reaprendida. Descubrió que no podía negarle nada cuando gastaba sus palabras duramente ganadas en el pedir. Así que vino del brazo de Lady Perseus a los largos y brillantes salones llenos de la gente que le había negado todas las puertas. Mantuvo la espalda recta. Esperó a ser ignorada, y fue ignorada a fondo por 100 personas a la vez. Los hombros fríos que se volvían, el espacio que se abría a su alrededor como alrededor de algo enfermo. Lo soportó. Lo había soportado antes. Fijó sus ojos en el otro extremo de la sala y lo soportó. A su lado, Lady Perseus también lo soportó. Fiera y erguida a sus 80 años, las dos se quedaron en su isla de espacio frío, mientras la asamblea fluía y brillaba a su alrededor. Y al otro lado de la sala, Lady Vivian Cranford sonrió su agradable sonrisa. Y entonces, el duque de Linwood cruzó la sala. La gente al principio no entendió lo que estaba viendo. Vieron al duque silencioso, a quien todos habían medio olvidado que estaba presente, pues había estado de pie al borde, como siempre. Levantarse y cruzar la larga sala. Le hicieron paso, como siempre le hacían paso. Supusieron que se iba, o que iba a tener una palabra privada con su tía. Llegó a donde estaba Henrietta y ocupó su lugar a su lado, deliberadamente, en la isla de espacio frío. De modo que el espacio ahora contenía a un duque, y crearlo de repente costó algo. Luego se volvió para enfrentarse a la sala e hizo lo que nadie en ese condado le había visto hacer en 10 años. Habló en voz alta a todos ellos. «Me perdonarán», dijo el duque de Linwood, y su voz, áspera al principio y luego estabilizándose, recorrió la larga sala hasta un silencio que cayó como una tela. «Si soy torpe. He perdido la costumbre de hablar, como saben. Han hablado mucho a lo largo de los años de mi silencio. Lo han llamado orgullo y locura, y cosas peores. Les diré ahora lo que era. Descubro que por fin tengo algo por lo que vale la pena romperlo. Y algo que vale la pena decir, debe decirse donde se hizo el daño». Miró una vez a Henrietta, luego de nuevo a la sala. Hace 10 años, en salones muy parecidos a este, un hombre fue destruido por un crimen que no cometió. Su nombre era Wendwood. Llevó las cuentas del fondo Brightwell durante 20 años sin un error. Una gran suma desapareció de ese fondo. Se hizo parecer que su mano la había tomado, fue arruinado y murió por ello. Él no la tomó. Yo sabía que no la tomó. Yo sabía quién lo hizo. Un murmullo recorrió la sala. Lo dejó pasar. Tenía 22 años. Me puse de pie en una sala como esta y dije lo que sabía, y ustedes se rieron de mí. Algunos de ustedes aquí esta noche se rieron de mí. Me llamaron novato y tonto. Usaron mis palabras como otra piedra para arrojar a Wendwood. Vi a un hombre inocente hundirse bajo el peso de una verdad que yo había hecho más pesada al decirla mal, demasiado joven, sin pruebas.
Y aprendí esa noche la lección que me enseñaron, que la verdad no vale nada en una sala como esta, a menos que venga con peso detrás. Así que no dije más. Durante 10 años reuní el peso. Hice en silencio lo que no pude hacer con palabras, y ahora lo tengo. Sacó de su chaqueta un paquete de papeles y lo levantó, y la sala quedó completamente en silencio. El hombre que tomó el dinero del fondo Brightwell, dijo el duque, y dejó que el nombre de Wenwood lo llevara, fue Sir Gerald Cranford. Tengo la prueba aquí, la cuenta verdadera, el registro del banquero que él creía destruido, la carta de su puño y letra al hombre que pagó para falsificar la de Wenwood. La tengo desde hace 2 años. No la usé porque el hombre estaba muerto, y no me dedico a destruir a los muertos, y la hija del hombre al que perjudicó estaba tranquila y fuera de su alcance. Juzgué que remover todo aquello le haría más daño que bien. Su voz se endureció. Me equivoqué. He aprendido este invierno que hay algo peor que decir una verdad que hace daño. Es guardar una verdad que haría bien por miedo, y llamar al miedo prudencia. Sir Gerald Cranford arruinó a un hombre inocente y murió respetable por ello. No permitiré que eso continúe ni una hora más. Cueste lo que cueste a los vivos, cueste lo que cueste a su nombre, cueste lo que me cueste a mí. El señor Wenwood era inocente, su hija es inocente, y la próxima persona en esta sala que le ofrezca una descortesía me responderá a mí. Descubro después de 10 años que he recuperado mi voz y tengo mucho que decir. Hay un tipo de silencio que es peor que cualquier ruido, y cayó ahora sobre los largos y brillantes salones. En medio de él, sola, Lady Vivian Cranford estaba de pie con su agradable sonrisa finalmente borrada de su rostro. Todos en la sala se giraron lentamente para mirarla. Había construido toda su vida sobre el nombre de un hombre muerto y algo enterrado. La cosa estaba ahora desenterrada en la mano de un duque, ante toda la gente que importaba. No había suspiro cortés que pudiera cubrirlo, ni hombro frío que pudiera apartarlo. En ese momento no parecía una leona, sino lo que era, una mujer asustada que había pasado 30 años guardando una tumba y acababa de verla abrirse. No habló, no había nada que decir. Reunió lo que quedaba de su dignidad, que no era mucho, y salió sola a través de la multitud que se apartaba. Las puertas de ese condado se cerraron tras ella, una por una, en las semanas siguientes, exactamente como se habían cerrado para Henrietta. Y no había triunfo en ello que Henrietta pudiera encontrar, solo la vieja y triste justicia de algo enterrado que sale por fin a la luz. Limpiaron el nombre de su padre esa primavera, en las formas adecuadas, con los papeles adecuados, en una habitación tranquila, y no en una ruidosa, pues la parte ruidosa ya estaba hecha. Se necesitaron abogados y tiempo y el peso de un duque detrás. Al final, había un documento que decía, en el lenguaje seco de tales documentos, que el señor Wenwood de Hertfordshire había sido acusado injustamente y quedaba absuelto de toda culpa, y que su nombre le era restaurado a él y a sus herederos. Henrietta lo sostuvo en sus manos en la biblioteca de Old Croft, a la temprana hora gris, con el duque a su lado. Leyó las secas palabras que le devolvían lo que le habían quitado 2 años antes, y a su padre antes de eso. Y lloró por fin el llanto del que se había entrenado para no llorar. El duque no le escribió una tarjeta. No guardó silencio esta vez. Le pasó el brazo por los hombros y la dejó llorar, y no dijo nada porque no era necesario decir nada. Fue el silencio más pleno de todo ese invierno silencioso. No vivió para verlo, dijo ella cuando pudo hablar. Esa es la cuestión. Me devolviste su nombre y él no está aquí para tenerlo. Murió creyendo que había fracasado, que su vida cuidadosa y honesta no había servido de nada, que su hija quedaba con un nombre envenenado y sola en el mundo. Nunca supo que estabas reuniendo la verdad. Nunca supo que alguien le creía, excepto yo, y yo no contaba. Si solo hubiera sabido al final que un hombre de peso le creía y no lo dejaría así. Lo sabía, dijo el duque. Fue lo primero que ella supo de ello. Fui a verlo antes de que muriera. No pude limpiarlo entonces. No tenía la prueba. Pero fui a verlo, un joven desconocido, y le dije que sabía que era inocente, que le creía, que no descansaría hasta que se probara, por mucho tiempo que llevara.
No podía darle más que mi palabra, y para entonces ya había aprendido que mi palabra valía poco. Pero se la di. Él lo sabía, Henrietta. Al final, sabía que una persona del mundo le creía. No fue suficiente. No fue su nombre de vuelta, ni su vida. Pero no murió pensando que nadie le creía. Me aseguré de eso. Guardó silencio un momento. Fue lo último que le dije en voz alta a alguien durante 10 años, hasta que llegaste tú. Le dije a un hombre inocente y moribundo que le creía. Luego cerré mi boca al mundo. No la volví a abrir hasta este invierno, por ti. Y Henrietta entendió entonces la forma completa de la cosa. Los 10 años silenciosos, enmarcados por dos verdades habladas, una a su padre moribundo, otra a la sala que lo había agraviado. El largo silencio entre ellas, roto por fin por una chica que había llegado a su puerta sin nada y le había devuelto la voz. Fue restaurada esa primavera a todo lo que había perdido y más. El nombre de su padre fue limpiado. Las puertas que se le habían cerrado se abrieron de nuevo. Todas ellas. Ansiosamente ahora, avergonzadas ahora, descubrió que no le importaban mucho, habiendo aprendido exactamente lo que valían. Lady Perseus recuperó sus puertas y las usó para ser magníficamente grosera con todos los que la habían rechazado, lo que disfrutó enormemente. Y el duque de Linwood había acogido a una chica arruinada para pagar una deuda a un hombre muerto. Se encontró al final de ese invierno con la deuda pagada, la herida curada y su voz de vuelta, y con algo que nunca, en toda su cuidadosa y silenciosa planificación, había planeado. Se lo pidió en la biblioteca, a la hora gris donde todo había comenzado. No lo escribió en una tarjeta. Había terminado con las tarjetas para ella. Lo dijo en voz alta, todavía un poco áspero, pues la voz llevaba 10 años sin práctica y siempre llevaría la marca de esos años. Ella pensó que no lo habría querido de otra manera. La aspereza era la prueba de lo que le costaba hablar, y por lo tanto, de lo que ella valía para él. Te he devuelto todo lo que te quitaron, dijo. Tu nombre, el nombre de tu padre, tu lugar en el mundo, por poco que valga, que es poco. Ahora eres libre, Henrietta. No necesitas nada de mí. Tienes un nombre del que estar orgullosa, y puertas que se abrirán, y ninguna deuda con ningún alma viviente. Me aseguré de eso primero, antes de permitirme preguntarte esto. No querría que me aceptaras por necesidad o gratitud, o porque no tuvieras otro lugar donde estar. Ahora tienes otro lugar donde estar. Tienes el mundo entero de vuelta. Así que puedo preguntártelo limpiamente, lo que no podría haber hecho en invierno. Hizo una pausa, y ella vio el coste de ello. El hombre que había gastado sus palabras tan cuidadosamente durante 10 años, gastando las más cuidadosas de todas. He estado solo en mi propio silencio durante 10 años. No sabía que era soledad, hasta que tú la llenaste. Quédate, no como acompañante de mi tía, no como una deuda que estoy pagando, no porque debas. Quédate, porque quieres. Cásate conmigo, Henrietta, y hazme hablar, porque descubro que solo puedo soportar hacerlo por ti. Y tengo 10 años de cosas guardadas para decir. Y Henrietta Wenwood, que había llegado a Old Croft con todo lo que poseía en una pequeña maleta y sin futuro alguno, se quedó en la biblioteca, donde un hombre silencioso le había escrito por primera vez una amabilidad que no podía decir. Tomó la decisión que ahora era completamente suya, libremente, sin necesidad ni miedo, sin desear nada que no tuviera ya, eligiendo solo porque elegía. Guardé tus tarjetas, dijo, todas, cada una que me escribiste, en el cajón de mi tocador todo este invierno, antes de entender por qué. Creo que lo entendí antes de entenderlo. Si entiendes lo que quiero decir. Levantó la mano y le tocó el duro rostro, la primera vez que lo tocaba. Sí, Samuel, me casaré contigo. Te haré hablar, aunque te advierto que también me he aficionado a los silencios, y querré que se conserven algunos de ellos. Guardó silencio un momento. Me devolviste mi nombre. Pero me diste algo mejor primero, antes del nombre. Lo hiciste esa primera noche, sin una palabra, cuando hiciste encender un fuego en una habitación fría, para una extraña, a la que no debías nada. Me devolviste la creencia de que una amabilidad podía ser solo una amabilidad. Había perdido eso. Fue lo peor que perdí. Peor que el nombre.
y me lo devolviste con un fuego encendido y 3 líneas en una tarjeta antes de conocerme, antes de que pudiera ser otra cosa que lo que era. Ese es el hombre con el que me caso, no el duque que rompió su silencio en un gran salón, aunque también lo amo, sino el que encendió el fuego. Se casaron en Old Croft a principios del verano, en silencio, pues a ninguno de los dos le importaba la grandeza. Lady Perseus se sentó en el primer banco, con aspecto de haberlo organizado todo, lo que mantuvo hasta su considerable edad, que sustancialmente había hecho. Las puertas del condado que se habían cerrado a la novia estaban todas abiertas ahora, y sus dueños vinieron y fueron perdonados, más o menos. Henrietta no llevaba galas prestadas, solo un buen vestido sencillo, y llevó el nombre limpio de su padre por el pasillo con ella, como algo que vuelve a casa. Hay una costumbre que mantuvieron en los largos y buenos años que siguieron, que nadie que no conociera la historia podría entender. Cada mañana, a la temprana hora gris, el duque y la duquesa de Linwood iban a la biblioteca y se sentaban juntos en la luz creciente, y por un rato no hablaban en absoluto. No era el viejo silencio, la armadura cerrada de 10 malos años, era el otro tipo, el pleno. El silencio de 2 personas que lo han dicho todo y no necesitan decir nada, que han aprendido que hay un hablar más profundo que las palabras y una escucha que no pide respuesta. Él habló en los buenos años. Había recuperado su voz y la usaba correctamente, con moderación, siempre un poco áspera. El condado que una vez había llamado a su silencio locura, llegó a valorar sus raras y secas frases más que la cháchara de otro hombre. Así es el mundo, que valora más una cosa una vez que ha aprendido que puede perderse. Pero a la hora gris, con ella a menudo seguía en silencio, y ella con él. Era en ese silencio donde estaban más completamente en casa. Él aprendió a hablar de nuevo lentamente, y ella fue paciente con la lentitud. Entendió lo que había costado perder la costumbre y lo que costaba encontrarla. Al principio fue una palabra donde había habido una tarjeta, luego una frase, luego, en una buena noche junto al fuego, toda una historia de su niñez que ella nunca pensó oír. Nunca fue un hombre hablador, nunca lo sería, pero se convirtió en un hombre que podía decir lo que importaba en voz alta, a quien le importaba, cuando importaba. Eso era todo lo que ella siempre había querido de él. Era más de lo que el mundo había pensado que era capaz. Una vez, años después, se levantó en la cámara y habló brevemente sobre un asunto de una ley de pobres, a su manera áspera y escueta. Hombres que lo habían conocido como el duque que nunca hablaba, se inclinaron para escuchar. Lo que dijo fue aprobado e hizo algo de bien. Volvió a casa y se lo contó como si confesara un pequeño pecado. Ella se rió de él y estuvo más orgullosa de lo que le dejó ver. Y pensó en un chico de 22 años. Un chico que una vez había creído que la verdad solo tenía que ser dicha para ser oída. A quien le habían hecho dejar de creerlo, y a quien le habían enseñado a creerlo de nuevo al final, en una habitación gris en Kent, por una mujer que llegó a su puerta sin nada. Ella guardó las tarjetas hasta el final de su vida, las de todo el invierno, la letra sobria y erguida en la buena tarjeta lisa, la conversación mitad escrita, mitad hablada, de la estación en que había llegado a él sin nada, y encontró, en lugar de un salario, una vida. Y en la pared de la biblioteca, enmarcado entre los libros, colgó lo primero que él le había escrito. Las 3 líneas y la única letra L. La amabilidad sin palabras de un hombre silencioso a una extraña a la que no debía nada, que la había acogido del frío en la peor noche de su vida. Nadie que no conociera la historia podría decir por qué una duquesa enmarcaría y honraría un trozo de tarjeta tan simple. Pero Henrietta sabía por qué. Todas las casas respetables de Londres la habían rechazado una tras otra en el invierno más frío de su vida, y habían tenido razón según la única medida que conocían. Y un hombre que nunca hablaba, no había dicho nada en absoluto, y simplemente había abierto su puerta. Fue la totalidad de su felicidad al final, y había comenzado sin una sola palabra. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, dinos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir esta historia. No olvides suscribirte para no perderte los nuevos relatos.